Muy buenas para todos, mi nombre es Rafael Ramuspe, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y hoy vamos a tener el teórico de resección y anastomosis intestinal. Este teórico corre para el curso de instrumentistas quirúrgicos dado por el Departamento Básico de Cirugía en el módulo de técnica quirúrgica. Bueno, vamos a empezar definiendo a lo que es resección. Bueno, la resección es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se suprime un sector del intestino de forma tal de obtener una desvinculación anatómica y funcional de dicho sector intestinal. Por otra parte, la anastomosis es el procedimiento quirúrgico que busca restablecer la continuidad anatómica, luminal y parietal del intestino, así como restablecer la integridad funcional y mantenerla, evitando la estenosis del intestino previamente seccionado. La anastomosis se lleva a cabo mediante una sutura. Lo que realiza es poner en la posición ambos cabos originados en la resección. Con respecto a la anatomía intestinal, bueno, el intestino podemos dividirlo en dos grandes partes, lo que es el intestino delgado, dado por el duodeno, que es una porción mínima de intestino, pero muy importante, el yeyuno, que es la porción de intestino delgado más grande proximal, y el ilion, que es la porción de intestino delgado más distal, más proximal al colon. Debemos destacar que no hay una diferencia anatómica entre un punto y otro, entre lo que es el yeyuno e ilion. Por otra parte, tenemos lo que es el intestino grueso, dado por el colon y el recto. Lo podemos dividir en lo que es ciego, colon ascendente, ángulo derecho del colon transverso, ángulo izquierdo del colon descendente, colon sigmoides y recto. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones tanto de resección y anastomosis de intestino delgado o de colon? Bueno, con respecto al intestino delgado, la lesión intestinal múltiple o extensa en un contexto de trauma abdominal penetrante, la oclusión intestinal con intestino necrosado, con intestino muerto, intestino no vital, y lo mismo para la hernia estrangulada con intestino no viable. Debemos resultar, aparte también la enfermedad inflamatoria intestinal, en el caso tanto del delgado como del colon, como puede ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica. Con respecto a los tumores intestino delgado, estos son muy infrecuentes, pero bueno, también pueden ser una indicación de resección de intestino delgado. Con respecto a las indicaciones de resección de colon, bueno, tenemos la patología maligna de cáncer colorectal como la causa más frecuente de resección de colon, pero también debemos mencionar unas causas no menores, como pueden ser las enfermedades benignas, como la colopatía diverticular, es decir, los divertículos del colon, digamos, que causan enfermedad y puede requerir resección, la enfermedad inflamatoria, como puede ser la colitis ulcerosa, y también el trauma abdominal penetrante, trauma abdominal contuso, que pueden causar lesiones traumáticas del colon y requerir una cirugía de colon de urgencia. Con respecto a la clasificación de las anastomosis, tenemos anastomosis terminales, dadas por la unión simple y los cabos a través de los bordes de sección transversal, como vemos en la imagen 1. Las anastomosis laterolaterales, dada por la unión de dos segmentos del intestino por las caras laterales, como vemos acá en la imagen número 3. Este método de anastomosis se emplea, por ejemplo, con la diferencia entre las bocas anastomóticas. Y por último tenemos la anastomosis terminolateral, que es la unión de la luz de la transacción de un segmento intestinal con una solución de continuidad en una cara lateral de otro segmento. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la resección y anastomosis? Bueno, el procedimiento, en realidad el objetivo de la anastomosis, si se quiere, más que de la resección, está destinado a reconstruir el tránsito digestivo toda vez que se ve interrumpido. Por ejemplo, la forma secundaria de una patología traumática, infecciosa, inflamatoria, oncológica, isquémica,
oclusiva, entre otros. En definitiva, el objetivo es reconstruir el tránsito digestivo, digamos, para que eh, dicho tránsito, dicho tránsito digestivo mantenga la continuidad y pueda cumplir con su función total de digesto-absorción. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de las anastomosis intestinales? Bueno, tenemos fundamentos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos y microbiológicos. Con respecto a los anatómicos, bueno, se debe mantener la correcta vascularización del intestino. ¿Por qué? Porque de no mantener una buena vascularización es difícil que dicha anastomosis cicatrice y por ende sea funcional y tenga más predispuesto a tener complicaciones como la falla de sutura. Debemos recordar que en el intestino delgado, ¿no?, hay arcadas vasculares, como vemos acá en la imagen, de primer, segundo, tercer y hasta cuarto orden, que en el caso de uno tener que hacer resección, tiene que ir a ligar, secar. Y bueno, y por último, la irrigación terminal está dada por los vasos rectos, que en el caso del intestino delgado es segmental y terminal. Bueno, con respecto a lo que es la pared intestinal, bueno, nada, hay diversas capas, ¿no?, que en realidad no tienen por qué conocer, pero nada, hay que saber que la mucosa, que es la capa que está dentro del intestino, está contaminada, tiene la flora bacteriana, que eso obviamente hace que la cirugía ya, al momento que uno hace una enterotomía, es decir, una sección del intestino, pasa a ser una cirugía potencialmente contaminada. ¿Por qué? Porque uno pone en contacto lo que es la cavidad abdominal, que es estéril, con la flora normal digestiva, ¿no?, que son bacterias, que no es estéril. Eso creo que es lo más importante a destacar. Después, obviamente, ¿no?, hay diversas capas, ¿no?, lo que es la submucosa, la muscular, la serosa de la pared abdominal, que van a cumplir determinada función a nivel de las anastomosis. Bueno, nada, con fundamentos fisiológicos que no tienen por qué tener tan en cuenta. Bueno, nada, acuérdense que el intestino tiene funciones de digesto-absorción y a su vez de tránsito y propulsión del contenido hacia los sectores más distales del tubo digestivo. Uno tiene que intentar mantener del todo la continuidad anatómica y el sentido de la peristalsis, es decir, el sentido de por dónde corre el bolo alimenticio. Y por último, saber que la resección amplia del intestino disminuye, por algo lógico, ¿no?, la zona de digesto-absorción, puede traer trastornos digestivos. Bueno, como fundamentos microbiológicos, debemos tener en cuenta lo que yo les mencionaba recién, ¿no?, que a nivel del intestino hay una gran cantidad de bacterias que pueden desencadenar procesos infecciosos en el postoperatorio. ¿Cómo intentamos disminuir esto? Bueno, teniendo al máximo, digamos, realizando lo máximo posible las medidas de asepsia, como pueden ser los clamps de coprostasis, el bloqueo del campo con compresas, cambio de guantes y material, y bueno, en algunos casos intentar no involucrar la mucosa en la sutura. Además de, obviamente, no realizar tromboprofilaxis antibiótica previo a la inducción de anestesia. Bueno, con respecto a lo que es la sutura, bueno, la sutura es el medio que permite mantener en la posición los tejidos previamente seccionados, favoreciendo la correcta cicatrización. La sutura no es en definitiva lo que hace que ambos cabos de intestino, digamos, se anastomosen, o por decirlo de forma más informal, se peguen. Lo que hace la sutura es simplemente posicionarlo, es decir, ponerlos juntos. Lo que hace que dichos cabos se formen en la anastomosis es la propia cicatrización del organismo. Pero obviamente, si ambos cabos no están bien aposicionados, ¿no?, la cicatrización no ocurre.
¿Cuáles son los requisitos para una buena sutura? Bueno, que sea hermética, es decir, em, que no fluya contenido desde adentro de la luz intestinal. Debe ser resistente, obviamente, para soportar la carga de la tensión y el pasaje de bolo alimenticio, ¿no? Que no cause isquemia, porque si hay isquemia, es decir, si no hay una correcta circulación a nivel de la sutura, no va a haber una correcta cicatrización. Y bueno, y que no estenosis, y que no estenosis la luz. Cuando hablamos de estenosis, hablamos, digamos, de la disminución del diámetro, digamos, de la luz. ¿Por qué? Porque ese intestino tiene que quedar permeable para que pueda pasar, digamos, el bolo alimenticio, o la materia fecal en el caso del colon, ¿no? Bueno, pasando ahora a los aspectos clínicos, bueno, eh, en cuanto al abordaje, bueno, obviamente puede ser, dependiendo del caso, puede ser por vía abierta, laparoscópica. La vía abierta en muchos casos de urgencia o sobre todo resección de intestino delgado, hernias, si hay que resecar algo, o sea, un sector bastante extenso de colon, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que también muchas veces las anastomosis pueden hacerse totalmente por la paroscopía, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? Hoy en día puede tratarse totalmente por la paroscopía. Pero bueno, vamos a ver que en los casos donde el abordaje sea totalmente laparoscópico, debemos contar con máquinas de sutura laparoscópica. Obviamente, luego del abordaje, ¿no? La exploración, el procedimiento, ¿no? Dependiendo de si es un procedimiento de resección, un procedimiento oncológico, ¿no? Eh, Luego evaluar los segmentos intestinales anastomosar, ¿no? Realizar la anastomosis, realizar el cierre de la brecha mesial, vamos a ver luego lo que es, y bueno, obviamente la finalización y tener ciertas precauciones y ver accidentes que vamos a ver luego. Bueno, con respecto al abordaje, ya les dije, ¿no? Laparotómico o laparoscópico. De ser un abordaje laparotómico, bueno, tiene que ser una incisión amplia, con buena visibilidad y que se pueda, y manualidad, digamos, del sector a tratar. Debe ser ampliable, recreíble y bueno, fácil de realizar y de reconstruir. Obviamente en la exploración uno tiene que localizar el asa a resecar, ¿no? El segmento intestinal a resecar. Bueno, para la manipulación y la exposición de las asas intestinales, uno siempre debe tratar de manipularlas con cuidado, sobre todo en el intestino delgado, que son más friables, más débiles. Y por eso usamos pinzas atraumáticas, ¿no? Como puede ser acá la del medio, que es una pinza Babcock. Y bueno, también para la prostasis utilizamos clamp intestinales, como vemos la imagen acá a la derecha. Esto lo que permite es controlar, digamos, el contenido, digamos, interluminal, ¿no? Que obviamente está contaminado, ¿no? Y previene al momento de la enterotomía, ¿no? Que dicho contenido se derrame en la cavidad peritoneal. Por otra parte, el control, obviamente, cuando vamos a realizar la sutura, no siempre con una disección, pero intentando que esta sea lo más delicada posible. Obviamente una disección sin dientes, porque los dientes pinchan, traumatizan el intestino. Pero bueno, debemos tener siempre cuidado, ¿no? La presión que se realiza con la disección al momento de eh, agarrar, digamos, el intestino. ¿Por qué? Porque puede traumatizar la mucosa. Bueno, cuanto al procedimiento, bueno, obviamente localizar y resecar, el segmento a resecar va a depender obviamente de la patología. Exteriorizar y proteger con gasas embebidas en solución salina tibia. Debemos hacer el vaciado de hipoprostasis del intestino, ¿no? Y bueno, lo que hacemos luego es la apertura, ahora vamos a ver en imágenes, la apertura en cuña del mesenterio, la ligadura de cada vaso en forma aislada mediante dispositivo de energía, como puede ser el ligadure, el armónico o el flipado. Luego procederemos a realizar la sección del intestino, comprobando la buena vascularización de los cabos
en tanto que el corte puede ser con bisturí frío, tijera o bisturí eléctrico. Por último, lo que haremos en cuanto a la resección es recortar la mucosa exuberante que, como dijimos, está contaminada y no contribuye en nada a la anastomosis. Esta es una imagen descriptiva de lo que podría ser una lesión, un tumor, lo que sea, y la resección del intestino, marcado con línea punteada azul. Esto que ven acá en amarillo sería el meso, que también obviamente hay que ir a resecar, y es por donde llegan los vasos sanguíneos, que tenemos que ir a controlar, ligar con el ligayur, armónico, lo que sea, antes de resecar el intestino. Acá vemos otra imagen descriptiva, ¿no?, de lo que deberíamos resecar, digamos, y el control vascular que debería hacerse para resecar dicho sector intestinal. Bueno, luego que resecamos el intestino, ¿no? En cuanto a la anastomosis, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay anastomosis que se realiza de forma manual, es decir, con hilos, con sutura, con hilo, digamos, de forma con aguja, disección, digamos, de forma manual, para la redundancia. Y otro tipo de sutura que es la sutura mecánica, ¿no?, que se realiza mediante máquinas de sutura, mediante grapadoras, que ahora vamos a ver cuáles son. Con respecto a los planos, bueno, los planos más realizados, o los puntos más realizados, son monoplano total, que es el que utiliza la sutura mecánica, ¿no? Pero bueno, también puede ser monoplano extramucoso o 00. Y por último, en el caso de las anastomosis manuales, ¿no?, el tipo de punto no puede ser con puntos simples o con surjet, que es la sutura continua. Bueno, comenzando un poco, vamos a hablar un poco de lo que es las suturas manuales, ¿no? En cuanto al tipo y calibre de hilo a utilizar, es variable. Generalmente se utilizan hilos con doble aguja, lo que facilita realizar la anastomosis, pero vamos a ver que hay hilos que no vienen doble aguja y se van a usar o dos hilos con una aguja simple o un hilo solo con una aguja. Y bueno, otro aspecto que tener en cuenta, no es la aguja, tiene que ser tupper, aguja Roma, en español, aguja usada, ¿no? Que vemos que la descripción es como en la imagen del empaquetado, ¿no?, viene con un circulito. En cuanto al calibre, varía, ¿no?, dependiendo obviamente las características del tejido del intestino, pero bueno, puede ser el calibre de 3.0 o 4.0. Las anastomosis pueden realizarse tanto con hilo absorbible como la poliuretina 910, que este es el que suele ser de aguja simple. Hilo reabsorbible, reabsorbible, o también puede utilizarse PDS, que es un hilo reabsorbible de absorción lenta. Por otra parte, es válida también realizar la anastomosis con un hilo irreabsorbible como el polipropileno, el cual tiene la ventaja que sí viene en doble aguja. Bueno, estos son los hilos, ¿no? Vieron lo que yo les decía acá. Esta imagen acá redonda es lo que nos refiere a que es una aguja Roma, digamos. Bueno, con respecto a lo que es el procedimiento en sí, bueno, dependiendo de lo que sea, si es término terminal o lateral lateral, ¿no? Acá lo que vemos es una anastomosis término terminal manual, ¿no? Que lo que describe la imagen es la sutura como sería, ¿no?, con una sutura con doble aguja. Pero bueno, también puede hacerse con una aguja, ¿no? Esto varía siempre eh, según la preferencia del cirujano. En el caso de la anastomosis lateral, lo que hay que hacer es realizar el cierre del cabo que va a quedar, el cabo terminal que no se va a anastomosar, como vemos acá la imagen con las líneas verdes, ¿no?, que por lo general se cierra o con sutura mecánica o puede cerrarse también con un cierre muñón con un punto asfixiante más una jareta o un sujet total
un cierre de la lince. Luego, obviamente, realizar la enterotomía, ¿no? Que es, digamos, la incisión en el intestino, y la anastomosis, como vamos a ver en la imagen. La lateral, bueno, es bastante similar, lo único que, bueno, hay que cerrar ambos muñones, ¿no? Acá en las líneas verdes, y después a posicionar los segmentos intestinales, pueden ser con puntos ceroso, con su jet ceroso, y hay que hacer una enterotomía en cada lado, digamos, y luego realizar la anastomosis. Bueno, pasando un poco a las anastomosis mecánicas, bueno, estas se realizan con sutura mecánica lineal cortante, conocidas como GIA, y estas realizan anastomosis lateral. También debemos mencionar, y vamos a ver más adelante, que hay anastomosis, hay máquinas de anastomosis circulares, que vamos a ver luego. Bueno, con respecto a las suturas mecánicas, a las suturas lineales, si se quiere, como son la GIA, debemos conocer que hay diferentes cargas de grapas. Las suturas mecánicas lo que utilizan son grapas como elemento de sutura. En la imagen que vemos acá vemos cargas de diferentes colores que traen las grapas, que son como las que se ven acá, que cuando se unen quedan de esta forma. Y bueno, dependiendo el color de la carga, en realidad puede variar lo que es la altura de la grapa. ¿Y esto para qué es importante? Bueno, porque dependiendo del tejido, el segmento o el órgano que estamos a usar, es de la altura de la grapa que vamos a utilizar. Como vemos acá, hay cargas blancas, azules, violetas, amarillas, verdes. En términos generales, y esto siempre va a depender un poco de la marca, ¿no? De la marca comercial, pero las cargas blancas, por lo general, son cargas de sutura vascular, es decir, que se pueden utilizar para ligar vasos, como por ejemplo puede ser la vena cava, la porta, vasos grandes, digamos. Las cargas azul, por lo general, como dice acá, lo que se puede, son utilizadas en lo que es el intestino delgado, también pueden utilizarse en el estómago. Las cargas amarillas pueden ser un intermedio también para intestino delgado o estómago, si bien no son de las que más existen, ¿no? Sino que sobre todo dividimos en blancas, azul y verde. Y las verdes, que son las más gruesas, que se utilizan sobre todo para recto, y a veces colon. Bueno, ¿cuál es la ventaja del sector mecánico? Bueno, obviamente lleva un menor tiempo de confección, o sea, es bastante más rápido. Pueden ser útiles en estructuras muy demandantes, como el esófago o el recto, y facilitan el abordaje laparoscópico. Como ventajas son de mayor costo, digamos que las cargas tienen un mayor costo que de sutura. Y bueno, en cuanto a la falla de sutura, bueno, no hay una clara diferencia entre una y otra. Después debemos conocer también otras grapadoras que no sirven para hacer anastomosis, pero sí para cortar, como puede ser la TA, la grapadora lineal no cortante, como vemos en la imagen. Lo que está haciendo está grapando, digamos, un segmento intestinal, pero lo que tienen, estas no cortan, sino que lo único que hacen es tirar las grapas y uno tiene que cortar con bisturí frío o tijera. Bueno, las grapadoras lineal cortante, la GIA, estas sí pueden anastomosar, si bien también pueden cortar, grapar y seccionar también pueden anastomosar. Son dispositivos como estos, así, que son dos palas, digamos, de un lado va la carga, y luego se unen por, digamos, lo que es esta pala acá, con esta pala, y luego se cierran y se disparan, digamos, desde este introductor
dispositivo oscuro que se corre hacia adelante. Acá vemos que se deben realizar enterotomías o alguna incisión para colocar las grapas, las palas, perdón, adentro del intestino, ¿no? Y luego a posicionar las palas y disparar realizando la anastomosis, como vemos acá en la imagen a la derecha. Bueno, después tenemos las grapadoras lineales o las máquinas de sutura laparoscópica, como pueden ser la endogía. Si bien este es el nombre comercial, ¿no? de la marca Coviden. Pero bueno, obviamente lo que son máquinas eh, de sutura, digamos, que pueden eh, colocarse, digamos, a través de partir la laparoscopía. Habitualmente, obviamente, son máquinas gruesas en lo que es la laparoscopía, precisan un puerto de 10 o de 15 sobre todo. Bueno, esto, bueno, una es otra imagen de lo que es una anastomosis con máquina de sutura cortante, no lineal cortante. Digamos que primero se hace la anastomosis, acá se dispara y luego se secciona esto. Esto sería en el caso de que uno quiera resecar algo de un segmento de este intestino, ¿no? Uno hace la anastomosis ahí, ya queda el intestino unido acá y corta acá por debajo de la anastomosis y se lleva todo este intestino que reseca. Bueno, después tenemos mencionado también que existen máquinas de sutura circular, que son anastomosis terminal o lateroterminal, que se utilizan a nivel de la anastomosis colorectal o esofageyunal. Tienen dos partes, digamos. Esto de acá arriba, que es esto de acá que se conoce como el yunque, ¿no? Que se une a nivel a lo que es el resto de la máquina, ¿no? Y se dispara desde una anastomosis terminal. Bueno, por último, como cosas a valorar, ¿no? Obviamente, ¿no? De la anastomosis, ¿no? El aspecto externo, que debe ser satisfactorio, que no haya mucosa vertida, que no haya desgarro, que no haya hematomas. Obviamente que no haya una estenosis, es decir, que sea permeable, ¿no? Y que no se evidencien fugas a nivel de la anastomosis. Con respecto al cierre de la brecha mesial, bueno, esto lo que se hace es cerrar el meso, que hoy mostramos que se resecaba, ¿no? Para evitar luego hernias internas, que se cierra simplemente con puntos simples. Bueno, obviamente, ¿no? Para finalizar, ¿no? Control de la hemostasia, recuento de material, de gasas, de compresas y cierre peristral por planos. Bueno, nada, esto son precauciones y accidentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Para evitar problemas de polarización, problemas en la técnica, cosas que hacen, digamos, al manejo y la responsabilidad del cirujano, ¿no? De la elección del sector astomosar, de evitar hematomas, de realizar una correcta ligadura y, bueno, obviamente, aspectos técnicos de la sutura. Bueno, con respecto a las complicaciones que puede haber, bueno, intraoperatorias, lesión visceral y contaminación peritoneal, ¿no? O hemorragia en el caso de alguna lesión vascular. Durmesio, y bueno, el postoperatorio, la falla de estructura no es la complicación más temida. Y bueno, formación de abscesos, algún sangrado, o bueno, muchas veces de ser cirugías contaminadas, ¿no? Siempre puede haber mayor índice de complicaciones parietales. Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy. Así que bueno, los dejo por acá. Hasta luego.